conoce por su actividad política. Él fue y ha sido no solo testigo, sino que actor importante de los acontecimientos políticos de Chile desde el año 40 probablemente. Pero él, junto a su actividad política, ha sido un creador y se inició probablemente como periodista, y yo, escarbando por ahí, descubrí que él se había iniciado como columnista deportivo del diario Ilustrado, lo que me pareció notable. Después, por supuesto, también escribió y fue columnista del Siglo y de otros diarios de ese tipo. Ahora, cuando él tenía 19 años, era en ese tiempo discípulo y amigo de Vicente Huidobro, escribió con Eduardo Anguita una antología de la nueva poesía chilena, entusiasmados probablemente por Huidobro, porque pensó que iba a salir favorecido con sus discípulos, y ellos a su vez, para ser leales a su maestro, no incluyeron a la Gabriela Mistral. Eso despertó las iras, digamos, y Alone, que era como el papa de la crítica chilena, los acribilló desde su columna del Mercurio, y él estuvo varios días sin salir de su casa. Probablemente eso hizo que él no se alejara de la poesía por mucho tiempo. Posteriormente, en el exilio en Rusia, le piden que haga una obra sobre Pablo Neruda, aunque inicialmente él se resistió, posteriormente acogió la idea y no solo hizo una maravillosa biografía de Pablo Neruda, sino que también escribió sobre Huidobro y sobre Gabriela Mistral. Y esa es la razón por la que nosotros los hemos invitado a estas jornadas. Cuando yo lo invité, él aceptó encantado, cosa que agradezco a nombre de la sociedad. Y llegó el día de ponerle el título a la conferencia, y yo le digo, lo llamo por teléfono, le digo, le ponemos los 3 grandes de la poesía chilena, don Bolodia. Me parece estupendo, doctor, me dijo, pero quítele el artículo porque alguien se puede ofender. Así que no me queda más que agradecerle y contarle que nosotros estamos muy agradecidos de que él esté aquí con nosotros y felices de poder escucharlo. Muchas gracias. En una vida que gente cortés llama la edad augusta, uno ha vivido múltiples experiencias, pero esta es nueva, completamente original. El doctor Rodríguez, al cual yo agradezco lo que dijo tan exactamente y tan vívidamente, se asombró cuando yo al llegar le dije que no conocía las termas de Cauquenes. Pero ¿cómo es posible? Me dijo. Se ha hecho las 4 campañas presidenciales de Allende y se recorren pueblos y aldeas y se los repiten. ¿No vino nunca para acá? No, nunca. O sea que uno siempre está descubriendo algo. Y ese es el secreto de la eterna juventud. El asombro y la posibilidad de estar donde no estuvo. La otra particularidad de esta reunión es que yo estoy hablando ante médicos que están profundizando en enfermedades respiratorias. Y el otro invitado particular es un profesor norteamericano. Profesor norteamericano al cual he conocido ahora, con el cual he intercambiado algunas palabras y que se ha manifestado interesado en una charla sobre poesía.
Y el hecho de que este recinto esté completo me habla de la unidad de la cultura. Poesía, arte, literatura, ciencia son expresiones de un solo todo, que se manifiestan en disciplinas particulares propias, con sus conocimientos específicos, pero que se anidan en el hombre único. Y este hombre único siempre aspira a una plenitud y a una casa con muchas ventanas, que nunca puede ser estrictamente monotemática, aunque haya una preferencia marcada, determinada también por una vocación y una práctica diaria, por una profesión. Yo tengo un caso próximo. Aquí varias personas me han preguntado por un hijo mío que se llama Claudio. Claudio, cuando pequeño, y yo solía estar en el extranjero, él tenía 8 o 10 años, me escribía cartas. El tema era la descripción del ambiente hogareño, de lo que sucedía en la familia. Y su personaje preferido era su abuela, una abuela sobreprotectora que lo abrumaba. Y él describía muy vívidamente lo que sucedía, las polémicas con la señora. Yo tuve la certidumbre completa de que sería un escritor. Y en la vida, en un momento determinado, lo contaba hace poco conversando con alguien, recibo yo una comunicación del Liceo Darío Salas diciendo que este niño que está en el primer año de Humanidades va a repetir el curso porque falla en matemáticas. Voy a reclamar ante la directora, convoca a la profesora, y era así. O sea que ese niño perfectamente desordenado, que introducía cierto caos en la clase, tenía una preferencia clara por lo que se llaman ramos humanistas. Bueno, lo retiré del liceo con mucha indignación. De ese liceo entró al Instituto Nacional. Y en el segundo ciclo se enamoró de las matemáticas y de la física. Y él en un momento determinado desoyó a sus profesores que querían que fuera ingeniero. No, dijo, yo quiero ser físico, físico teórico. Se había inaugurado por aquel entonces la Facultad de Ciencias en la Universidad de Chile. Y él formó parte de la primera promoción. Había leído algunos libros de física, de autores norteamericanos. Y él dijo, yo quiero titularme, recibirme aquí e irme a Estados Unidos a estudiar con este maestro, que era un profesor muy importante y que fue un gran formador de premios Nobel de la física, en ese tiempo en que había una revolución también en la física y en las aplicaciones de ella. Bueno, él se quedó allí y en un momento determinado le he preguntado, bueno, ¿y qué fue de la literatura? ¿Qué fue del cuentista? ¿Qué fue del poeta? ¿Se apagó? ¿Se perdió? No, me dijo, está en la física. La física es poesía
es sueño, es proyecto, es fantasía, es descubrimiento, es hallazgo, como en la poesía y en la literatura. De tal manera que esa energía esencial admite varios caminos. Pero un gran físico, un científico, etcétera, no se concibe sin el derecho al sueño, a la perfección, a la búsqueda, al experimento, al descubrimiento. Por eso no me parece extraño de que hoy día en esta reunión de médicos, de doctores, de especialistas en una rama determinada, la poesía también tenga un lugar. Y agradezco mucho al doctor Rodríguez y a todos aquellos que tuvieron esta idea insólita, al parecer, pero en realidad lógica, de invitarnos para hablar sobre los poetas. He tenido ocasión de hablar con el doctor Rodríguez y con otros médicos que están aquí, doctores. Todos me han hablado también de poesía y con conocimiento, porque el verdadero científico no ha de ser una personalidad unilateral, sino que necesariamente tiene que extender la mirada hacia espacios que no son los que atiende habitualmente, porque el hombre también aspira a entender el mundo y sus diversas manifestaciones. Bueno, a fines del siglo pasado, a principios del siglo XX, porque todavía estamos en el siglo XX, un polígrafo español muy importante, Menéndez Pidal, gran estudioso también de la literatura latinoamericana, hizo un balance y dijo, hablando del siglo XIX que terminaba, Chile no es un país de poetas, es un país de historiadores. Ya habló de Barros Arana, de Amunátegui. Y efectivamente era así. Y nadie auguraba de que la gran poesía pudiera florecer en Chile. Él incluso hacía exámenes desde el punto de vista histórico. Lo condicionaba a la inmigración española desde los conquistadores que llegó hasta esta tierra. Guerreros, gente dedicada también a la agricultura, hacían de gente práctica, que por lo tanto no tenía un espacio para la imaginación grande. Bueno, el siglo XX ha terminado, está terminando, terminará el 31 de diciembre, terminará también el segundo milenio, y esto induce a hacer inventarios. Claro, hacer inventario de un milenio resulta excesivo, ¿no? 1000 años es demasiado para sacar las cuentas, y también 100 años. Pero es evidente que Chile en el siglo XX ha sido un país de grandes poetas. Y se habla de los 4 grandes. Es una fórmula, puede ser un cliché, ¿no? Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo de Roca, Pablo Neruda. Hay muchos poetas en Chile. Es una pregunta que me hago del por qué. Hay una especie de inflación poética. Los jóvenes están escribiendo como nunca poesía. Y escriben poesía los que han pasado por una educación sistemática y tienen una formación académica, y también los que simplemente son poetas espontáneos. Y esto yo, en cada pueblo donde yo voy, si se trata de una reunión con besos literarios, aparecen las muchachas poetas, los jóvenes poetas. No todos van a ganar el premio Nobel,
pero uno se explica el por qué. Hay algo en el espíritu del país que debe ser examinado, que induce, y tal vez en estos tiempos, bueno, en este siglo, etcétera, a la comunicación poética, a algo en el corazón y el espíritu de la gente. ¿Será una explicación esta? Yo creo que hay que explorarlo, hay que analizarlo, porque sería perfectamente prematuro y aventurado definir hipótesis sobre la materia. Sin embargo, yo creo que el aislamiento un poco, y la soledad, y la condición un poco marginal de los seres, induce a buscar cierto sentido de la belleza inherente en las personas. Y creo que es así, me parece, en los dos premios Nobel chilenos del siglo XX, lo cual rompe los criterios estadísticos, porque un país del fin del mundo, que empieza, no sé, el siglo teniendo 2 o 3 millones de habitantes, ahora los termina con 15, lo cual tampoco es un récord de incremento demográfico, porque generalmente los otros países latinoamericanos han crecido desde el punto de vista poblacional con mayor cantidad. Pero lo que yo me pregunto es el caso de Gabriela Mistral y también de alguna manera el caso de Neruda. Son seres que viven en mundos digamos, fronterizos, de existencia difícil. Quisiera analizar el caso de Gabriela, sintéticamente. A mí me impresiona mucho ir a Montegrande. Ella nació en Vicuña, pero su nacimiento en Vicuña es hasta cierto punto una anomalía. La madre estaba, esperando un hijo. En Montegrande no había ninguna posibilidad de atenderla, salvo que fuera la atención de las vecinas que oficiaban de matronas o parteras. Pero se anunciaba un parto difícil. Y por lo tanto el padre monta en una burra, etcétera, de ese tiempo, a la madre para llevarla hasta Vicuña, donde había mayores posibilidades desde el punto de vista de la atención. Pero ella es de Montegrande. Montegrande es la penúltima aldea del Valle de Elqui. Supongo que muchos de ustedes la conocen, que han estado allí. Está rodeada por 30 cerros. Y uno, el más alto, vertical, que es como un muro altísimo, fue llamado el Fraile, porque era como una sotana oscura. Allí, para mirar el cielo, hay que levantar la cabeza. Allí nace Gabriela. Su padre abandona el hogar muy pronto. Es una niña campesina, soñadora, que casi no tiene escuela. Es su hermanastra Emelina la que le enseña a leer. Solitaria. Pareciera que nunca va a salir de la aldea y que carece de todo destino, más allá de este anonimato del pobre que sencillamente pasa por la vida sin saber que existió. Ella, sin embargo, nació, no lo sabía ella, no lo sabía nadie, esto es un invento posterior, tenía una estrella en la frente, invisible, por cierto. Lo pasó mal. La madre la lleva después a una escuela en Vicuña y la confía a una directora que es ciega, la señora Olivares. Y ella la toma un poco como su ayudante.
para la repartición de los útiles escolares y particularmente las hojas con el sello de oficinas fiscales para que los niños escriban sus tareas. Estas hojas desaparecen muy rápidamente porque hay niños o niñas inquietos que quieren tenerlas, no sé, para escribir o para dibujar. Y esta directora acusa a esta niña, que se llama Lucila Godoy Alcayaga, la acusa de ladrona. Y con muy poco espíritu pedagógico moderno, la expone a la vindicta pública, la coloca en el centro del patio y la denuncia como tal. Ella no quiere salir porque sabe que afuera la esperan algunas compañeras suyas para tirarle piedras, para lapidarla. ¿Por qué cuento todo esto? Porque forma parte también de su soledad y del sentido, hasta cierto punto, del rechazo. Ella tuvo una hipersensibilidad para el agravio y se sintió no querida en Chile. Después hay una escena que parece una escena, bueno, de novela rusa, porque ella vuelve a su tierra y vuelve a Vicuña ya como premio Nobel. Estaba mal de salud, un poco traspuesta. Y entonces ve pasar un cortejo funerario y alguien le pone en la mano un ramo de flores con la intención evidente de que lo ponga sobre el ataúd. Y ella finalmente pregunta, ¿y quién se murió? Y le dan el nombre de aquella directora. Entonces ella dice, yo no perdonaré, no perdono nunca. Lo digo, entre otras cosas, porque la imagen oficial de Gabriela Mistral era de la gran matrona romana, criolla, digamos, la madre de todos los niños porque no tuvo ninguno, la maravillosa autora de las rondas infantiles. Era todo eso, y era también lo otro. Es decir, una mujer a quien la vida de ella la talló a martillazos, como dijo ella misma. Y por lo tanto, esta niña solitaria de pocos libros se enamora de un libro determinado que encuentra allí en una provincia, etcétera, bueno, acendradamente religiosa en ese tiempo, la Biblia. Ella hace suyo este libro y por un fenómeno de identificación violenta se siente de la familia de la Biblia. Y más que sus conocidos, tal vez fuera su madre, a quien quiso mucho, su hermanastra, ella dice, yo soy de esa familia, de la familia de Ruth Moabita, de la familia de David. Pero no solo es eso, ella también tiene un temperamento que es un temperamento profético y también castigador. Ella siempre dirá la verdad, no tiene nada de diplomático. Y esto se acentúa porque cree de que su única posibilidad es ser maestra primaria y es rechazada. Y es rechazada porque ella, que tiene 15 años, escribe en el periódico El Coquimbo artículos que se consideran disolventes, subversivos. Y el artículo inicial es un artículo en defensa de la mujer, rechazando el machismo imperante. Esto se considera disolvente, se considera poco respetuoso de las instituciones, la excluyen. Finalmente ella se recibe de maestra primaria, algunos dicen que con un examen en verso, pero en Santiago, no en La Serena.
no en Coquimbo. Ella es una mujer también, yo creo, que tiene que chocar con la leyenda a su propósito. La leyenda puede rodear a las personas no por lo que ellas hayan hecho o dicho, sino por lo que piensan los demás. Y hay una leyenda contra la cual, que la envolvió a ella y que fue la explicación de todo a juicio de Alone, muy enterado y que la conoció. Es el gran amor del suicida, de Romelio Ureta. Romelio Ureta, según la historia acostumbrada, era un muchacho que estaba empleado en el ferrocarril en La Serena y que fue el gran amor de ella y habría sido la inspiración de los poemas que la proyectaron al público y que la hicieron ganar el premio en los Juegos Florales de Santiago de 1914, los famosos sonetos de la muerte, que ella los habría escrito a propósito de esta pasión frustrada y de este suicida, que son poemas admirables. Realmente, de los más grandes poemas trágicos que se hayan escrito en la literatura española. Pero ella dice, no es así. En verdad ella estaba tapando otro amor con esta historia. Habían tenido cierta relación que nunca pasó a mayores, pero él se enamoró de una señorita de sociedad, como se hablaba, etcétera, que según Gabriela, de alguna manera lo indujo al desfalco, porque el desfalco en la caja habría sido este motivo. Pero esa fue la leyenda. Ella luchó contra eso y dio muy diversas versiones porque era fantasiosa, no era una personalidad simple. En ella la imaginación tenía mucha fuerza. Hay un hombre que la descubre su talento. Este es un profesor, es un abogado que la conoce en los Andes, que llega a ser ministro de Educación, fue ministro muchas veces, y la protege. Y la protege en términos tales que incluso viola el estatuto del magisterio para nombrarla en cargos para los cuales ella no tiene los títulos oficiales, como por ejemplo lo que se llamaba entonces profesor o profesora de Estado, o sea, profesor de liceo. Este hombre es Pedro Aguirre Cerda, que en ese tiempo, bueno, es ministro de Educación. Hay grandes polémicas al respecto, que a ella la martirizan mucho también. Pero pasa a ser entonces directora del Liceo de Punta Arenas y directora también del Liceo de Temuco. Ella está en Temuco, es ya una poetisa consagrada porque ha ganado este premio con los sonetos de la muerte. Aparece como la gran poeta chilena. Y entonces allí hay un muchacho que tiene unos 13, 14 años y que escribe versitos, que está muy interesado en tener un juicio de ella, porque está inseguro sobre su poesía. Y esto es Neftalí Reyes Basualto, que va a verla. La secretaria le dice no puede recibirlo. La secretaria es Laura Rodic, que fue amiga mía. Una mujer tierna que ve que este niño queda muy desilusionado, desencantado, porque Gabriela Mistral no lo recibe, está enferma, le dice. Pero déjeme estos versos, le decía. Se los deja. Y bueno, ¿y cuándo vuelvo? Le dice, vuelva en la tarde. Le dice, bueno, vuelve en la tarde. Y en la tarde está Gabriela Mistral, de pie. O sea, me dice, me he levantado por usted, o por ti, porque he leído estos versos, aquí hay un poeta. Y eso es el espaldarazo de Neruda, porque es Neruda. Y es curioso que en ese pueblo de tan al sur del mundo y de Chile,
los 2 premios Nobel se hayan encontrado y una, Gabriela, premio Nobel de 1945, pronostique también, de alguna manera, la grandeza de ese niño pálido, flaco, etcétera, que estaba también como fuera de circulación dentro de esa ciudad. Son misterios, son situaciones. Yo creo que también, en el caso de Neruda, la soledad del sur influyó, aunque Neruda fue un temperamento completamente distinto de Gabriela. Bueno, esta Gabriela se va de Chile rápidamente porque se siente incomprendida. Recibe una invitación del gobierno mexicano y particularmente del ministro de Educación, José Vasconcelos, en los tiempos de la Revolución Mexicana, en que se quiere reivindicar al indio y se quiere llevar la educación al campo. Y Gabriela Mistral va a ser una maestra de maestras rurales, que por otra parte ella había escrito un poema muy hermoso que está en Desolación sobre la maestra rural. Ella le cambia el mundo, México le cambia el mundo. Y en México también encuentra cierto orgullo de las raíces, muy profundo, de las raíces mayas, de las raíces aztecas, de las raíces, digamos, aborígenes. Ella se siente identificada, se siente que es de ahí. Y recuerda Chile, donde la doctrina oficial habla de un país blanco. Esto ha cambiado en los últimos años, pero entonces era así, de un país homogéneo desde el punto de vista étnico. Gabriela ha sido publicada en Chile en libros de lectura, casi exclusivamente, muy importante, que son los libros de lectura de Manuel Guzmán Maturana, que yo los leí. Yo estoy hablando de la década del 30. Allí se publican los poemas de ella y sobre todo los poemas, digamos, infantiles, En donde tejemos la ronda. Bueno, pasiones también. Y por eso escribe también esa poesía tan intensa, tan fuerte. Eso está vinculado. Bueno, ella es una mujer sola. De repente llega un hermanastro a quien ella nunca ha visto, hijo de ese padre que las ha abandonado, que es una bala perdida, que está en Europa, que ha estado en la Legión extranjera, y llega teniendo en los brazos a un niño casi recién nacido y le dice, te lo vengo a dejar, porque su madre ha muerto, cosa que era efectivo, y por lo tanto quiero que tú, que eres de mi familia, lo recibas. Ella le dice, sí, muy bien, con una condición de que tú no lo veas nunca más, porque yo voy a ser la madre. Entonces ella cría a ese sobrino, a quien llama Gingin. Algunos dicen que es hijo de ella, incluso hace poco se dijo de nuevo, pero los más enterados sostienen que no es así. Bueno, y este niño la acompaña siempre. Ella después se designaba cónsul en Petrópolis, en Brasil. Allí hay muchos problemas. El niño tiene problemas, que es un joven, es un adolescente y se suicida. Eso es tremendo para ella. Es como el acabo de mundo y empieza a tejer especulaciones sobre que este no es un suicidio, sino que el niño ha sido inducido a matarse, bueno, por otros muchachos. Es un capítulo no aclarado. Y está en eso, ella escucha la radio y oye de que Gabriela Mistral ha sido agraciada con el premio Nobel. Entonces dice, me arrodillé, di gracias a Dios, porque ella era religiosa por encima de iglesias. Ella tenía, desde su lectura de la Biblia, una relación personal con Dios, y era muy católica, y decía, católica de democracia total.
y muy personal. Y decía que el día en que la Iglesia asuma la causa social será un día de una gran revolución para el mundo, la máxima noticia. Era muy personal. Bueno, esta mujer admirable para mí, en toda su complejidad, su carácter contradictorio, su fuerza, su genio, es de los chilenos que más se ha preocupado de las grandes causas, porque ella habló de los niños con los pies azulosos de frío, cómo ven y nos cubren, no nos cubren, Dios mío. Defendía la infancia, la conocía muy de cerca, había tenido la experiencia como maestra, fue una maestra estupenda, porque ella era fascinante, empezaba a conversar y seducía enteramente. Bueno, la causa de los indígenas, cuando después de recibir el premio Nobel, la recibe el Papa Pío XII y le dice, le pregunta el Papa, ¿qué gracia quiere usted que yo le pida a Dios para usted? Entonces, para mí nada, le dice, pero ruegue por los indios de América, le dice. La recibe el presidente Truman en la Casa Blanca y le hace al final, bueno, una pregunta parecida, como qué favor le puedo hacer. Entonces dice, bueno, no intervenir en América Latina. Era muy directamente. No eran causas personales. Y es también la mujer que defiende, fue una ecologista antes de que se usara la palabra. Fue una mujer también que se preocupaba de los perseguidos, incluso iba a las cárceles a verlos. Una mujer de nobleza total. Tenía algo de profético, ella era una profeta. Y a veces Octavio Paz la ha comparado con Sor Juana Inés de la Cruz, no solo como poeta, sino como visión del mundo y de responsabilidad. Y un gran maestro suyo desde el punto de vista moral, digamos, fue el cubano José Martí. José Martí fue el maestro de Rubén Darío y el precursor del modernismo. Pero aparte de eso, fue un hombre que, bueno, libertador de su patria, y decía, le debo hemisferios de agradecimiento, porque él me ha enseñado de que la fama no tiene ninguna importancia. Martí dijo que la fama cabe en un grano de maíz y que la única gloria del mundo es haber trabajado por los demás. Eso ella lo hacía suyo. Bueno, esta mujer, en algún momento determinado, el antiguo edificio de la UNTAC se llamaba Gabriela Mistral, cuando fue creado, ¿no? Después vino lo que vino y lo que todos sabemos, y le cambiaron el nombre y le pusieron Diego Portales. Pero en retribución pusieron la imagen, la cara de Gabriela Mistral en los billetes de 5.000 pesos, en los billetes rosados de 5.000 pesos, con los cuales trajinamos todos los días, los que tienen billetes de 5.000 pesos. Ella vale más de 5.000 pesos y creo que no está en el comercio ni en el mercado y hay que recuperarla. Bueno, yo me he alargado bastante y quiero decir algo sobre los otros dos poetas, ¿no? Vicente Huidobro. Alone, que era un hombre, digamos, de clase alta, decía que es más difícil que un rico entre al reino de la literatura que un camello pase por el ojo de una aguja. Pero este rico nació infinitamente rico y quiso ser el primer poeta del mundo. Vicente Huidobro era miembro de las familias, digamos, propietarias del país, de larga data.
algún antepasado suyo, de los primeros en llegar de España, no sé, en el siglo XVII, se dedicaron al más lucrativo de los negocios de aquel entonces, que era la venta de esclavos negros, que era un comercio muy activo. Los traían del África en los barcos negreros, muchos morían en la travesía, desembarcaban en Buenos Aires, después tenían que hacer la travesía de la Pampa, cruzar los Andes, bueno, cuando no había nada de lo que hay ahora, ¿no? Y había un mercado aquí en Santiago, ¿no? de venta de negros. La fortuna fue inmensa. Y luego, con esta fortuna, consiguieron varias cosas. Consiguieron comprar títulos nobiliarios, porque los títulos nobiliarios se vendían, los vendía el rey. Y así fue, declarado Marqués de Casa Real. Pero aparte de eso, es decir, antepasados, digamos, empresarios con iniciativa, se van a España y llevan también algunos técnicos para aprender el arte de amonedar, o sea, de fabricar monedas, en una época en que no existían los billetes. Y así se funda la Casa de Moneda en Chile. Y el jefe de la Casa de Moneda, porque era también, digamos, propiedad privada, eran uno de sus antepasados, infinitamente ricos. La madre de Vicente era una señora de la aristocracia, de mucha iniciativa, poetisa, muy católica, dirigente femenina, pero que sabía de que ella pertenecía a una dinastía con raíces en España muy importantes, porque ella sostenía de que venía, que descendía de Alfonso el Sabio, rey de España, el rey poeta, pero también de que descendía de el Cid Campeador. Y entonces encargó a especialistas absolutamente en árboles genealógicos muy importantes, entre ellos al propio Menéndez Pidal y a Carrafa, muy famoso, para que establecieran esta descendencia. Y fue confirmada. Yo no sé si el juicio, la investigación fue suficientemente severa, acuciosa y exacta, pero ella se sabía que pertenecía, digamos, a una clase superior. Y por eso, en algún momento determinado, y yo comienzo mi biografía de Vicente Huidobro con esa cita, dice, la madre le dice, que lo adora, ahí hay un complejo de Edipo que habría que estudiarlo. Le dice, yo a ti no te tuve para que fueras presidente de Chile, sino rey de Chile. Y si no fueras tan loco, ya lo hubieras conseguido. Pero ella sabía que su hijo no iba a ser un ser humano más, sino que absolutamente sería un genio. Y yo creo que eso influyó sobre el niño. Había una presión constante. Se ha publicado el año pasado un epistolario de intercambio de cartas entre la madre y el hijo, que son increíbles, desde el punto de vista también del delirio de la madre de amor por su hijo. Y le dice en algún momento, ella tiene, no sé, 60 años y él tiene 40, son personas grandes ya, y le dice, lo que yo quisiera es tenerte dentro de mi vientre para sentir que somos una sola cosa, un solo ser. O sea, había una cosa muy fuerte allí. Y por eso Vicente Huidobro en un momento determinado, y lo escribe porque es absolutamente sincero, Neruda nunca se autoalababa, lo cual no quiere decir que no supiera quién era y el valor que tenía, ¿no? Nunca.
pero Vicente, con perfecta ingenuidad, porque era completamente sincero, dice, y escribe esto: yo a los 17 años quise ser el primer poeta de América. A los 20 me propuse ser el primer poeta de la lengua. Y ahora, no sé, tendría 30 años, cuando se va a París, el año 1916, el primer poeta del siglo. Y quiso serlo, y trató de serlo. Tenía dinero, se instala en Francia, se instala en París, en los tiempos, en la época de la Revolución Estética, en que empiezan a estallar todas las artes. Porque aparece el cubismo, aparece Picasso, Dalí, Juan Gris, aparece Igor Stravinsky revolucionando la música. Es decir, era la época de la Primera Guerra Mundial. Y también en la literatura, todo tenía que cambiar. Y el príncipe o el rey de la poesía entonces, aceptado en París, que era, digamos, el centro nervioso y la ciudad luz por excelencia, era Apollinaire. En ese momento llega Huidobro allí y empieza a participar en ese mundo y también a reclamar la corona para sí. Y por lo tanto tiene que fundar una escuela literaria, que es el creacionismo. Un tipo desmedido, un tipo de una necesidad absoluta de cambiar la poesía y cambiar el mundo, incluso de la política. Sin ningún sentido del límite, una especie de superhombre. Buenísimo por otra parte, utópico, ingenuo. Y cuando él vuelve a Chile el año 1932, en los tiempos de la gran crisis, entonces él tiene que limpiar la poesía chilena de los elefantes blancos o de las bestias sagradas, entre ellos Gabriela Mistral. Entonces nos contrata a nosotros, dos muchachitos recién llegados de provincia, irresponsables, que se sentían revolucionarios porque era una época de mucho trastorno político en Chile, en que hubo golpes militares, cayó Ibáñez, después vino la República Socialista de 12 días, hubo soviets, no hubo locura que no se hiciera. Y nosotros estábamos entre esos locos, pero éramos locos de segunda fila, porque bueno, en la primera fila estaba el maestro, Huidobro. Entonces se produjo esta atmósfera mágica, porque estábamos medio muertos de hambre también, porque era la Viña Santa Rita, que era propiedad de ellos. No, lo importante era que estábamos cambiando la poesía no de Chile solo, sino del mundo. Y hacíamos unos concursos a nivel universal acerca de cuál era el mejor poeta del mundo. Entre el jurado estaba Anguita y estaba yo. Yo tenía 19 años, o 18 años, y Anguita tenía, no sé, 20. Y como éramos imparciales, invariablemente premiábamos a Vicente Huidobro, siempre. Fue una época maravillosa, de alienación absoluta, pero estábamos felices. Y de ahí nació, lo recordaba el doctor Rodríguez, esa locura que fue la antología de poesía chilena nueva, publicada el año 35. Y también el fusilamiento el domingo siguiente por parte de Alone, que dijo, estos jovencitos toman medidas demasiado anticipadas para entrar en la inmortalidad. Y en verdad son unos preciosos ridículos. No dejaba de tener razón, ¿no? Bueno, vergüenza, después arrepentimiento por la exclusión de Gabriela, y bueno, por todo, pero era la época. Y éramos jóvenes que queríamos revolucionar todo. Huidobro entendió de súbito de que había una estrella plebeya que subía en el horizonte y que era mucho más popular y famoso que él en Chile y que entraba a hacerlo en el mundo, porque había sido aclamado por García Lorca, que dijo que era el más importante poeta latinoamericano. Este plebeyo era Neruda.
Y tenía un contrincante que también aspiraba a la corona nacional o mundial de la poesía, que era Pablo Roca, que era un hombre muy enérgico, violento, amenazante, y por lo tanto esta antología fue motivo de la más sonada y palabreada polémica literaria del siglo XX en Chile, porque De Roca comenzó a publicar artículos muy críticos y tremendamente sarcásticos en el diario La Opinión de entonces, que subió su tiraje. Esto no sucedía por una polémica literaria, un diario no sube su tiraje, no era por la Crónica Roja, no era por los crímenes, no era por el fútbol, era por la literatura, cosa que no volvió a pasar nunca más. Bueno, y naturalmente embistió contra el llamado padre intelectual, la eminencia gris de la antología, que era Vicente Huidobro. Y Vicente Huidobro contestó también con un estilo parecido. Se dijeron todas las lindezas posibles. Era una polémica que no rayaba a gran altura desde el punto de vista, digamos, de la teoría intelectual, pero como garabato criollo era muy buena, y en esto ganaba Pablo Roca, que lo escribía con una más propiedad natural, porque el otro era un caballero distinguido. Quien nos recibía en su casa y nos atendía era su mujer de entonces, que había sido motivo de un gran escándalo, este amor, ¿no?, que era Jimena Munatig. Porque Huidobro se casó cuando tenía 18, 19 años. Todos vivían en el palacio de los Huidobro, es decir, de los García Huidobro. En la Alameda, esquina de San Martín, tenía 100 habitaciones. Y entonces podían vivir todos los hijos, toda la tribu, casarse, estar los nietos, vivían todos. Pero Huidobro en un momento determinado se enamora de una muchachita de 15 años, que es, de alguna manera, que es cuñada de un hermano suyo. Este es un escándalo inmenso. Abandona a su familia, se va con ella a Europa. El padre, que era ministro de Educación de entonces, Domingo Munategui, bueno, está de muerte, los hermanos amenazan con matarlo, quieren perseguirlo, la madre de Vicente está muy asustada, va a Europa para tratar de protegerlo, para que no lo maten en Europa. Sucedieron muchas cosas. Bueno, después vuelve a Chile, pero él estaba completamente marginado de su clase. Yo alguna vez lo acompañaba, porque era un hombre bastante solo, lo acompañaba por las calles de Santiago a cierta hora del crepúsculo. Entonces un día me dice, ese muchacho que viene ahí es mi hijo, Vicente García Huidobro, a quien yo no conocía, del matrimonio con Manuela Portales, a quien había abandonado. Entonces pasaron y se ignoraron absolutamente, mirando hacia un punto imaginario del horizonte, tanto el padre como el hijo. Pero eso a él le dolió mucho. Bueno, pasaron muchas cosas. Él era el hombre más seductor. Las mujeres se enamoraban de él, decían. De repente traía a la mesa unas fotografías muy barnizadas que se usaban en las puertas de los cines de aquel tiempo, del cine mudo sobre todo. Eran de películas, de actrices, ¿no?, que se ponían allí. Entonces, la Joan Crawford, la Greta Garbo, etc. Y él ganó un concurso para filmar un libro suyo que se llamaba Cagliostro, que fue para filmarlo en Hollywood. E incluso dentro del jurado estuvo Chaplin. Entonces él fue a Hollywood y apareció fotografiado con estas bellas, pues. Entonces traía la fotografía, la mostraba delante de Jimena, a quien no le hacía mucha gracia esa exhibición, y la había visto también varias veces. Esa película tuvo mala suerte, porque se filmó, era una película muda, sobre un mago, sobre Cagliostro,
Pero en ese momento, el año 27, 28, se produce la irrupción del cine sonoro. Aparece en la película El cantor del jazz, de Al Jolson. No sé si hay aquí una persona que tenga mi edad que haya visto ese momento en que el cine mudo, que era el único concebible, es reemplazado por el cine sonoro y de repente aparece alguien cantando y se oye la voz. Fue un deslumbramiento y una sorpresa inmensa. Pero también fue la muerte de los grandes divos del cine sonoro. Entre paréntesis, también la declinación de Greta Garbo, sueca, que hablaba un inglés con acento, bueno, fue reemplazada. Y esta mala suerte le tocó a la película de Vicente, porque no se dio nunca, no se proyectó, porque se había terminado el cine mudo. Fue la última película del cine mudo. Bueno, pero él daba conferencias en Europa, en las capitales europeas, sobre el creacionismo, sobre su poesía. Una cosa que cuenta, que la contó muchas veces. En ese tiempo se hablaba de la eugenesia. Los médicos deben entender mejor de qué se trata. La eugenesia. O sea, en, no sé, tener hijos sanos, hermosos, perfectos, etc. Entonces dice que en un momento determinado en Estocolmo se acerca una mujer que debe ser una valquiria si salía de las aguas del Báltico y le pasa un papel que le dice: yo quiero tener el hijo perfecto con usted, el hijo eugenésico, y por lo tanto le da la dirección. Bueno, esto lo contaba delante de Jimena, porque estaba seguro de que nunca podría haber, digamos, un desconocimiento de su superioridad. Y en un momento determinado se produjo. Ella lo dejó. Fue una gran tragedia para Huidobro. Cosa inconcebible, era el mundo al revés. No se podía entender cómo era esto posible. Y sin embargo fue así. Pero él tenía que contestar en grande. En ese momento estallaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces él tenía que estar en la Segunda Guerra Mundial. Porque él tenía que estar en todos los grandes acontecimientos. Porque se sentía personaje de la historia. Siendo un gran poeta. Y parte, consigue un carnet de corresponsal de una revista uruguaya y llega allí. Bueno, tenía amigos en París. Acompaña a las tropas francesas que entran en Berlín durante la caída, las tropas del mariscal del Latro de Tassigny, y vuelve a Chile con el teléfono de Hitler, según dice. Porque era grande, era un tipo de grandes proyectos. Él antes de la Segunda Guerra Mundial escribió un libro muy importante, como libro, digamos, que se adelanta a las cosas. Nadie hablaba de la bomba atómica, pero en el libro que se llama La Próxima, o sea, la próxima guerra, sería la Segunda Guerra Mundial, él sostiene de que la Segunda Guerra Mundial va a ser una guerra atroz y de que se va a inventar un arma que va a asegurar la victoria de quien la tiene. Y esta arma no mata, porque el tipo parece que era generoso y era bueno, sino que adormece. Produce una especie de gran sueño en las ciudades o en el ejército enemigo, y así se garantiza la victoria. Claro, fantasías de poeta. Él sabe que viene la guerra, entonces quiere salvar sobre todo intelectuales y amigos, y les propone que todos se vayan al África, a Angola, donde va a fundar unos falansterios. Y allí ellos sencillamente van a preservar la vida, porque en Europa la mayor parte va a morir, y van a morir 30, 40, 50, 60 millones, como realmente sucedió. Nadie le hizo caso. Pero encontró que Chile era un país muy aburrido, y que el cielo de Chile era poco interesante.
y que no era melodioso, porque en Chile no había ruiseñores. Y entonces él compra ruiseñores en Europa y los trae a Chile para aclimatarlos en este país. Y los suelta en los cielos de Chile y nunca supo más de él. Y no se escuchó un canto de ruiseñor. Pero son hombres que hacen falta, digo yo. Y hombres que rompen, digamos, la monotonía y la rutina. Bueno, él volvió naturalmente con una respuesta. Porque si Jimena se había ido con él cuando tenía 15 años y ahora tenía, no sé, 40, son cálculos muy aproximativos. Él en Inglaterra se casa con una muchacha mucho más joven que Jimena, que es Raquel Señores, que era la hija del embajador de Chile. Y vuelve con ella, que es gran persona por otra parte. Pero él cambia su poesía, porque su poesía fue una poesía esencialmente lúdica en el primer tiempo. La poesía que escribe en Francia. Él fue un poeta bilingüe. Ahora hay un estudio acerca del francés de Vicente Huidobro, que era muy deficiente. Y había amigos que corregían sus textos. Pero él quería ser un poeta bilingüe porque el francés era el idioma de la poesía y el idioma de la cultura, y no el castellano. Esto también alguna vez se lo dijo Borges a Neruda. La primera vez que se encontraron, cuando Neruda pasó el año 27 por Buenos Aires para irse al oriente a hacerse cargo del consulado, Borges le dice, eran los dos poetas jóvenes consagrados a ambos lados de los Andes. Entonces le dice, ¿y no considera usted una desgracia que tengamos que escribir en castellano? Le dice Borges. Él hablaba muy bien el inglés, tenía una abuela inglesa. Entonces, ¿no le parece necesario cambiar de idioma? Entonces Neruda le dice, es muy tarde. Quedémonos con el idioma que tenemos. Bueno, y entonces Huidobro cambia su poesía, porque Huidobro ha descubierto una cosa que siempre se resistió a admitir, de que era un ser humano como los demás, que estaba expuesto también al dolor, que estaba expuesto a los desconocimientos, que podía ser derrotado, que la mujer que amaba podía sencillamente abandonarlo. Y además en poesía, él vio que la estrella de Neruda subía en el mundo. Y él era un poeta muy importante e injustamente minoritario, digamos. Él incluso las obras las tenía en su casa, tenían muy poca venta. Y algunos, sobre todo gente de su familia, de su clase, lo consideraban, o unos decían que era loco, que era tonto, otros lo consideraban un genio. Y Huidobro, entonces, empezó a conocer el mundo como era, con cierta tristeza. Y murió muy joven, pocos días antes de cumplir 55 años. Él se fue a su casa en Cartagena, había muerto su padre, él había recibido en herencia esa casa, etc. Tenía mejor situación económica. Pero para celebrar el Año Nuevo, tuvo una discusión con un chofer de taxi. Esa casa estaba en un cerro, tenía que subir alto con maleta. Llegó allí y tuvo un derrame cerebral. Eso fue inmediatamente antes del Año Nuevo. Murió el 2 de enero del año 48. Y es un poeta que hay que reivindicar y que hay que reconocer. Entre todas las biografías, esta es la biografía que más interesa a la juventud, sobre todo a la juventud literaria, más que las biografías de Neruda o de Gabriela Mistral o de Borges. La juventud siente mucha atracción por Huidobro, tal vez por su carácter rupturista, desafiante, por cierta locura creadora que hay en él, un gran poeta. Bueno, me queda el plato de fondo
y se está terminando el tiempo. Bueno, trataré de ser más breve. Neruda es el más conocido. En este momento, según se dice por varios críticos y autores, es el poeta del siglo XX más vigente ahora. Y a eso contribuye también los medios. Lo contaba. Entonces es la Universidad de Hong Kong, cosa que para mí perfectamente exótica. Quiero hablar conmigo sobre Neruda. Bueno, yo recibo, vienen 4 personas, 3 chinos, ya en estos días había pasado Hong Kong a ser parte de China, y una inglesa, profesora de la universidad, todos muy encantadores, simpáticos. Neruda habían viajado especialmente a Chile para hacer videos sobre Neruda. ¿Y por qué tanto interés? Le dijo, es nuevo, me dice, después de la película El Postino. Un mes después, la televisión de Seúl, de Corea del Sur. Entonces me llama por teléfono una voz que me conversa en castellano, en un chileno. Y me dice, bueno, ha llegado aquí el productor de la televisión y quiere conversar con usted sobre Neruda. Entonces le digo, ¿y usted va a servir de intérprete? No, me dice. ¿Usted es coreano? Le digo. No, me dice. Sí, soy coreano, me dice. Yo le digo, ¿usted es chileno? No, soy coreano. Era hijo de los coreanos que llegaron y que llegó chiquito aquí y que por lo tanto conoce el coreano y habla como chileno. Bueno, llegó con el otro coreano que no hablaba ningún idioma fuera del suyo y también la misma historia. El descubrimiento de Neruda empieza después de la película El Postino, o sea, los medios. Porque Neruda se transforma en un artículo de la industria cultural, lo cual es muy bueno y lo cual también puede ser peligroso si se le desfigura. Pero el Postino lo mira con simpatía, aunque parte también de la leyenda, porque el libro de Skármeta, Ardiente Paciencia, en el cual se inspira esto, que ya había producido otra película que filmó el mismo Skármeta en Portugal y que no tuvo la fortuna ni el éxito publicitario del Postino. Esta película habla, claro, de la relación de Neruda con el cartero de Isla Negra. Y en Isla Negra en ese tiempo no había correo. Y por lo tanto no había este muchacho que le lleva las cartas a Neruda, etc. No existía. Pero ahora existe porque lo ha creado la leyenda. La leyenda es cosa de los otros, inventa cosas, agrega, cambia la personalidad, la enriquece, y la enriquece de buena fe, porque al fin y al cabo también es como una lección elemental de poesía, porque este joven cartero quiere enamorar a la muchacha, a la hija de la dueña de la pensión, etcétera, o del restaurante, y para eso quiere decirle cosas bonitas, y entonces quiere saber lo que es una imagen. Y Pablo, bueno, le enseñaría esto. A Neruda le hubiera encantado, desde luego, pero es una invención loable, legítima, porque es una invención positiva, porque ese es también el poder de la poesía, el poder del arte, multiplicarse más allá de sí mismo. Bueno, no voy a hablar de Neruda más largamente, es más conocido, o lo quedo debiendo, pero este tipo está muy vivo. Se han cumplido ya 26 años de su muerte y es más leído en muchas partes. Es decir, se convierte en un personaje universal. Y esto es bueno para los chilenos, pero yo creo que
Chile debe ser más mistraliano y más nerudiano, en el sentido de tener en cuenta de que no es el mercado lo único que interesa, porque la gente tiene un espíritu, tiene un alma y no puede renunciar a la poesía. Bueno, yo les agradezco infinitamente la paciencia, y si hay alguna pregunta y todavía ustedes soportan esto que está pasando ahora, adelante. Muchas gracias. Maravillosa su conferencia. Quiero hacer una pregunta. Todo poeta, como usted decía, lo rodea una magia que de alguna manera lo transforma en algo distinto a lo que es él y lo engrandece. Y es la opinión de todos los que va dando el texto. ¿Por qué entonces el mercado deforma? ¿Por qué el mercado? Sí, lo otro no deforma, pero el mercado deforma. ¿Cuál es su visión de eso? Porque yo tengo la impresión de que el mercado moviliza también. Enseña el medio, la media. Por lo tanto, lo que usted lo plantee un poco en blanco y negro, a mí me produce la sensación de que a lo mejor no es tan blanco uno, ni tan negro el otro. No quiero hacer más porque voy a empezar a hacer poesía. Bueno, es que yo aquí no he dado ninguna conferencia sobre el mercado. Y habría gente mucho más autorizada que yo para hacerlo. Pero yo no soy antimercadista fanático, porque el mercado existe. Ahora, existe también, digamos, la industria cultural. Depende del mensaje que se dé. Y hay que preguntarse hasta qué punto los medios colaboran a entregar al ser humano algo más del consumo, de ese consumo directo, algo que signifique también, digamos, un cierto consumo para el alma, para el espíritu, para la cultura, para la formación, y también para el humanismo, para la fraternidad, porque todos vemos la tele. Este es un mundo de la televisión. Los niños pasan 4 o 5 horas al día mirando tele, etc. Y los adultos también durante horas miran tele. Yo también miro la tele, miro el noticiario, busco alguna película, algún programa, me encuentro en el zapping, etc., con unas películas de violencia terrible y de muertos, etc., de entrada. Entonces los doy vuelta. Y eso naturalmente influye. Yo no estoy hablando contra el mercado porque es completamente necesario, pero alguien dijo, estuve escuchando a este primer ministro de Italia que vino aquí para la transmisión del mando, Alema, que dijo, no hay que confundir la existencia del mercado con la sociedad de mercado. El problema es, ¿qué es lo más importante? ¿Se existe para el mercado y para el consumo? ¿O el ser humano tiene que existir, digamos, para sí mismo, para la humanidad, para su desarrollo? Hay un desequilibrio, porque el aspecto solidario y el aspecto social se ha olvidado. Es el negocio el que interesa por encima de todo. De manera que el blanco y negro no sirve para estos efectos, porque estos colores se interactúan. Y el arcoíris está muy mezclado, pero hay ciertos valores y hay ciertos disvalores también. Los valores de la muerte, los valores del respeto por el ser humano, por los derechos humanos, eso existe. Y en algún momento el mercado también los privilegia, porque el mercado puede no tener corazón, puede tener un gran bolsillo en algunos,
los monopolios. Bueno, yo no voy a entrar en esta discusión de carácter económica, pero la queja es de que hay un gran desnivel y de que el dominio del mercado por el mercado y por el consumismo es demasiado arrollador y existe una desigualdad evidentísima entre los valores espirituales y los valores, digamos, de la bolsa, una cosa así. Ese es el problema, es la discusión, y hay una cierta reacción a nivel mundial. El neoliberalismo es el sistema mundial que está rigiendo, pero hay mucha crítica ahora. Y algunos hablan de una tercera vía. Bueno, entonces es un gran tema de discusión contemporánea. Hay varios Nerudas como hombre. ¿Cuál Neruda como poeta cree usted que se está rescatando, que va a tener la proyección para el futuro y que se está redescubriendo? El que le encanta a usted más. En verdad es así. Se habla de Neruda, bueno, estas son imágenes literarias, digamos, como un planeta de varios continentes. El primer continente, que seguramente es el más perdurable y el más llegador y el más indiscutible, es el poeta del amor, el continente del amor. Porque este hombre realmente, que era un muchacho, tenía 18, 20 años, y escribe no solo crepuscularios, sino 20 poetas de amor, 20 poemas de amor, ¿no? Bueno, son de una perfección extrañísima para un muchacho que podría ser tan verde, porque los 20 poemas de amor son también desatados, porque representan las pasiones fundamentales de ciertas épocas del poeta. De la juventud es el amor espiritual y el amor físico. Él empieza el primer poema con esto de cuerpo de mujer, muslos blancos, blancas colinas, te pareces al mundo en tu actitud de entrega, mi cuerpo del abrigo salvaje te socava y hace saltar un hijo del fondo de la tierra. Es asombroso que un muchachito escriba así. Bueno, y también los poemas, digamos, menos sensuales, pero el me gustas cuando callas porque estás como ausente y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Esos poemas muy hermosos. Y yo conocí a la mujer que callaba, etcétera. La conocí más tarde. Nunca supe que era la que había inspirado ese poema. Y efectivamente era muy silenciosa. O sea que este poeta partía de la realidad y de las experiencias vividas. O sea, el poeta recreaba también al personaje y le daba otra dimensión. Y él le dice, déjame que me calle con el silencio tuyo. Pero él hablaba por ella en poesía, ¿no? Y una pregunta que tú también hiciste es esto de la persona y el personaje. Neruda es un chileno del sur, hijo de ferroviario, etcétera, que podría, si no tuviera, digamos, el talento, la genialidad, hubiera podido pasar perfectamente inadvertido, ser uno más. Y Neruda escribe muy tempranamente estos poemas. Entre paréntesis, esta poesía amorosa es la poesía de aceptación universal. Llega doña Hillary Clinton a Chile hace unos 3 o 4 años. Ella es inteligente, elocuente, diplomática. Y entonces el primer discurso que hace en Chile dice, mi marido, el presidente, con motivo de haber celebrado recién los 20 años de matrimonio, me ha hecho el mejor de los regalos. Un libro bilingüe, inglés y castellano, 20 poemas de amor. Un poema por cada año de matrimonio. Entonces, esto yo lo conté en la Feria de Guadalajara.
y a mi lado estaba un poeta argentino, gran poeta argentino, poco conocido en Chile, que se llama Juan Gelman, que ha hecho cierta noticia porque han descubierto una nieta suya que él no conocía y que eran de los bebés robados. Entonces él, que está a mi lado, me dice, pero tú has citado incompleto el nombre, porque es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y ahora le tocó la canción desesperada. Dice. Bueno, pero Neruda es también el poeta de la naturaleza. Es decir, pocos poetas, es un poeta además muy prolífico, yo creo que es el más fecundo de todos los poetas de la lengua española, posiblemente todavía más, habría que hacer el cálculo bien, que Lope de Vega, que es el prototipo en la literatura española de el prolífico, ¿no? Neruda es el poeta de la naturaleza, es el poeta, también lo llamaron poeta cosista, porque celebra todas las cosas que ha hecho el hombre y tiene la teoría de que él mismo, polemizando con Juan Ramón Jiménez, que es el prototipo, digamos, de la poesía pura, él escribe un ensayo, una especie de manifiesto, que se llama Por una poesía impura. Porque él sostiene que la poesía puede admitir todos los temas, que hasta entonces, o generalmente, se acepta que la poesía solo acepta los temas sublimes, el amor, los ojos de la amada, el ocaso, es decir, aquello decididamente literario. Y él dice, el poeta, gran poeta puede ser como el rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. El gran poeta puede tocar cualquier tema y convertirlo en poesía. Y así se permite todas las irreverencias, todas las profanaciones, todos los sacrilegios, como escribir la oda al Caldillo de Congrio, o la oda, etcétera, a los calcetines que le regaló Mari Mori, la mujer de Camilo Mori, porque son muy agradables en invierno. Bueno, o sea, él celebró también las cosas. O sea, fue poeta de un tercer continente, digamos, del continente de las cosas, aparte del amor y de la naturaleza. Y luego fue el continente también de la historia. Es muy popular y es citado en muchas partes, por ejemplo, un poema que es un poema muy decidido desde el punto de vista social, Las alturas de Machu Picchu. Bueno, en que habla de Juan Cortapiedras, Juan Pies Descalzos, etc. Y él dice, bueno, sube a nacer conmigo, hermano. Habla por mi voz y por mi sangre. O sea, depende del lector. Habrá un lector que dice, a mí me gusta la poesía amorosa. Otros la poesía, llamémosla, ecológica. Otros la poesía, digamos, humanista. Y será así siempre, porque el lector decide sobre muchas cosas, porque el lector lee con toda su personalidad, lee con su máximo interés vital, con lo que es él. De alguna manera, todo lector es un colaborador del libro, no porque lo escriba, sino porque lo transforma y lo interpreta de alguna manera. Yo lo he visto un poco en las biografías, porque converso con gente que me da opiniones, y ya tengo cierto catálogo. Neruda es un poeta que interesa en general. Gabriela Mistral interesa mucho a las mujeres y a los maestros. Huidobro, lo contaba, interesa mucho a los jóvenes, sobre todo estos jóvenes, digamos, rupturistas. Esos están con Huidobro. Y los que se interesan más por el problema literario en sí, por el problema teórico literario, son devotos de Borges. O sea que el lector decide también con sus preferencias, con su vida, lo que le interesa más. Y por lo tanto Neruda tiene un amplio repertorio. Yo en alguna parte me atrevo a decir que Neruda es un poeta de uso público. Por otra parte le encantaba eso. Y también multiuso.
Porque si se trata de hacer una declaración de amor, Neruda ha sido el más saqueado de todos los poetas. Yo estuve en México y me invitaron a una entrevista en una radio, en una de estas radios que reciben llamados telefónicos. Entonces conté que eso pasaba en vida de Neruda y le encantaba a él, porque él era casamentero, era cupido, era medio celestino, le gustaba que la gente se enamorara. Entonces yo conté eso de que había jovencitos o no tan jóvenes, etcétera, que para elevar los bonos en el corazón de la amada se atribuían poemas suyos, que los escribían o los leían. Pero bueno, a veces se descubría fraude o no. Bueno, suena el teléfono, una mexicana que llama. Dice, bueno, lo escuché, pero eso no solo pasa en Chile, pasa en México. Porque mi novio, para exaltar aún más mi amor y para demostrar que era una persona muy espiritual, muy honda, me entrega como suyo un poema. Yo sé que es de Neruda, pero no le dije nada hasta después que nos casáramos. Una última pregunta, Álvaro, y terminamos por la... Yo le quería preguntar, usted conoció muy bien a Huidobro y a Neruda, pero no tan bien a Gabriela. ¿Cómo fue que usted adquirió la certeza de que pudo conocer a través de sus obras, de lo que le contaban, a Gabriela misma, que usted no ha mostrado? Bueno, Gabriela se autoexilió de Chile muy temprano. Es decir, alrededor del año 20, 21, ella se fue a México. Después anduvo por el mundo. Ella era muy contradictoria porque ella amaba a Chile y definía el Chile que amaba, ¿no? Que era el Chile geográfico, el Chile del trabajo, el Chile de la gente, de cierta gente, pero a otra gente no lo aceptaba. Bueno, entonces era una chilena que se sentía chilena en todas partes, pero que tenía miedo de volver, porque dice, bueno, hay gente que no me quiere y otra que sencillamente me va a desconocer o sencillamente me va a faltar el respeto y al cabo de 6 meses yo no voy a ser Gabriela sino la Gaby, decía ella. Eso no le gustaba. Ahora, a Gabriela yo la escuché en 2 ocasiones. La vi aquí en Chile cuando llegó después del premio Nobel, pero la vi antes del año 38, en que nosotros, una delegación de jóvenes que iba a un congreso mundial que se hacía en Estados Unidos, en Poughkeepsie. Entonces se viajaba en barco. Y el viaje duraba 14 días, afortunadamente. Y el viaje llegaba, el barco llegaba a un puerto de amanecida y duraba todo el día la escala, de tal manera que podías conocer ese puerto. Nosotros llegamos al Callao, entonces nos bajamos para ir a Lima. Entonces nos recibió un cónsul, dijo, ustedes están invitados en la tarde a la embajada. El embajador los va a esperar. Lleguen a las 4 de la tarde, una cosa así. Bueno, llegamos. Y había otra viajera que hace el viaje que venía a Chile, una de las raras veces que vino, Gabriela Mistral. Yo había publicado la antología de Barra y por lo tanto me sentía culpable. Así que afortunadamente éramos como 20. No necesitábamos, por suerte, presentaciones personalizadas. Entonces ella le habló a este insolente que la había excluido y yo tenía muchas ganas de conocerla. Bueno, tomó la palabra y se apoderó absolutamente de toda la tarde y gran parte de la noche, porque era absolutamente fascinante lo que contaba, lo que decía, y empezó a preguntar a los muchachos de qué zona eran, de qué provincia eran, de qué pueblo eran, porque ella era propagandista de la llamada patria chiquita, o sea, de la tierra natal.
Y decía, porque la patria chiquita ese es el cimiento sobre el cual se crea y se establece la patria grande, es decir, el país total. Pero fue una felicidad conocerla, y una mujer asombrosa. Y no la paraba nadie de hablar, ¿no? Pero por suerte, fue una fortuna. Después la vi, pero fue muy útil para mí verla, conocerla y oírla. Pero claro, era, no sé, 5 o 6 horas. De repente, a las 10:30 de la noche, el embajador nos dice, tiene que irse. Va a partir el barco. Lo sentimos porque ella tenía para rato, más largo todavía. Entonces yo tuve el desafío y empecé a estudiarla en el exilio. Tenía más tiempo. Y a descubrirla, a descubrir esa parte oculta de Gabriela, que son sobre todo los recados, o sea, la prosa de ella, que es maravillosa y es una prosa altamente responsable del más grande humanismo y de mucha profundidad, y maravillosamente escrita, con el lenguaje micheliano, que es un lenguaje muy particular, muy propio, que está hecho también de muchos arcaísmos campesinos, pero que le dan mayor encanto, y siempre muy expresiva. Era una mujer definitivamente inteligente y con genio. Entonces yo descubrí esa otra parte, y quise salir, no solo reparar mi deuda, sino también descubrir que el mundo, que el país, por otra parte, tuviera una versión de la otra Gabriela. Y ese fue el título inicial que yo pensé, la otra Gabriela, que no era la divina Gabriela ni Santa Gabriela Mistral, sino la mujer llena de vida, de contradicciones, de pasiones. Y por eso, bueno, lo escribí. Pero también yo había publicado el libro sobre Neruda, entonces alguien me dijo, bueno, ¿y el otro premio Nobel? Me dice, ¿y por qué nada para el otro premio Nobel? Tal vez porque no es comunista, me dijo. No, le dije yo, no, en absoluto. Además yo tenía la idea de que... Entonces, yo claro me hubiera gustado conocerla más, pero fue sobre todo un estudio muy minucioso de su obra y de todo lo que se escribió sobre ella y de conversaciones. Yo fui muy amigo de Laura Roddick, que fue secretaria de ella por muchos años. Ella me contó muchas cosas. Bueno, ¿algo más?